Tres. Buenas tardes, Carlos. De nuevo, nos encontramos para esta segunda sesión de R. La idea entonces es continuar pues, con la lectura de datos. Entonces, sin más preámbulos, ya viendo los estudiantes, habiéndote conocido, pues ya puedes iniciar. Ahí ya tienes permisos para compartir. Adelante y de antemano mil gracias por la colaboración. Justo, entonces vamos a empezar. Ahí me avisas si ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto, ahí ya la Sí, estamos viendo. listo. Entonces, habíamos quedado en la última sesión con un script antiguo, ¿cierto? La manera de cargarlo, nosotros nos podemos ir directamente a la carpeta donde está guardado. Acuérdense que yo lo decidí establecer la carpeta de trabajo aquí en 2024-1 y aquí entonces tengo el script ya guardado. Lo podemos hacer dándole simplemente doble clic o abriéndolo directamente desde acá. Vean aquí, abrir, se va a abrir automáticamente en su carpeta de trabajo y seleccionan el script. ¿Listo? Cualquiera de las dos maneras es correcta. Y fíjense pues que ya cargó lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí como valga la pena aclarar, fíjense que el environment del espacio está vacío. Entonces los objetos que habíamos creado, los valores X y Y, no están porque pues precisamente volvimos a iniciar. Si quisiéramos volverlo a cargar, es simplemente ejecutar todo esto actualmente. Entonces podemos hacer esto así, por ejemplo, y pues de una vez se me van a asignar los valores como lo teníamos previamente. Entonces, esa es la importancia de siempre ser ordenados porque si yo tengo un proceso de orden lógico, yo puedo simplemente seleccionar todo esto así o darle control A y coma de enter para correrlo y pues me va a correr todo en el mismo orden en que yo lo tengo establecido. ¿Listo? Ahora, supongamos que no solamente quiero cambiar el valor de X, sino simplemente eliminarlo, ¿sí? Como resetear o otra vez. Yo puedo hacerlo desde esta escobita, fíjense, y esta escobita lo que me va a hacer es que me va a limpiar todo lo que yo tengo aquí en el espacio de trabajo. ¿Listo? Yo lo puedo hacer, ¿cierto? Pero si yo solamente quisiera eliminar un objeto de muchos que tengo, lo ideal lo ideal sería ejecutar esta función. Entonces, para eso se llama remover objetos, simplemente se llama rm. ¿Listo? Rm, abren entre paréntesis, y pues ahí ya les va a aparecer, perdón, para remover el objeto en cuestión. Entonces vamos a remover el objeto X, y pues fíjense, ahí ya lo removió. ¿Listo? Es una manera sencilla para eliminar un objeto específico de muchos que ustedes tengan cargados. Ahora vamos a ver cómo cargar datos. Entonces, para cargar datos también hay dos maneras, una manual por clic y otra mediante código. Vamos a verlo. Entonces voy a escribir aquí, cargar datos. Listo, de las miles de bases de datos que hay. Lo que voy a hacer es que voy a cargar una predeterminada que ya existe. Esa yo la tengo también, acuérdense, guardada directamente en mi carpeta de trabajo. Y en este caso, esto va a ser un archivo CSV, ¿vale? Si es un archivo CSV o text, por ejemplo, ustedes lo van a cargar directamente con esta función, import dataset y from text. Si es Excel, pues lo cargan desde acá. Si es un archivo tipo Stata o SPS, y bueno, en general, ahí R puede reconocer muchos formatos de bases o de archivos. En este caso, pues vamos a tomar text, ¿cierto? El más sencillo. Y aquí en Browse vamos a buscar el objeto. ¿Listo? Esto se llama US Air Pollution y lo vamos a cargar. Una vez lo carga, aquí me va a aparecer una imagen previa de la base de datos que yo tengo. Ahora, fíjense que para este caso puntual no está separando correctamente cada una de las columnas. Entonces, aquí abajo yo voy a tener otro panel con un tipo de ayuda y de customización de lo que yo quiero hacer con mi base de datos. Entonces, lo primero vamos a arreglar esto, ¿cierto? Fíjense que esto está separado por punto y comas. De pronto en la pantalla no se ve, pero esto está por punto y comas. Y acá en delimiter, aquí yo lo tengo con coma. Entonces simplemente le vamos a ponerle semicolon. Y fíjense, pues ya arregló como debe ser la base de datos. ¿Listo? Una vez establecido y ya delimitado, hay otras opciones que podemos tener.
Aquí, por ejemplo, me está diciendo, reconoce que en la primera columna tenemos el nombre de ciudades, entonces ya lo reconoce como carácter. Y algunos de estos que son numéricos lo va a reconocer como double. Uno lo puede predeterminar también para que lo reconozca directamente como numérico o como fecha. Ok, ¿Listo? Carlos, y una cosita, ¿puedes copiar el code preview que aparece allí para Sí, que lo pasemos al programa? sí. Ya, bueno, bueno, eso. Importante, fíjense que aquí el code preview ya me está diciendo lo que yo estoy haciendo detrás de eso. O sea, fíjense que para yo hacer eso mismo, si lo quisiera hacer en código, es exactamente como si yo copiara y pegara. Lo que usualmente yo hago es, la primera vez que yo cargo una base de datos, pues lo cargo manualmente así como estamos haciendo. Y una vez guardado el script, la segunda, tercera y las siguientes ocasiones, pues ya van a simplemente ejecuto el código y me desentiendo de eso. Ahora fíjense que aquí esto tiene por predeterminado este nombre de la base de datos. Pero yo perfectamente le puedo cambiar ese nombre y le puedo poner, por ejemplo, base, si yo quisiera, ¿cierto? Y cuando yo lo cambie y le doy clic en otra parte, automáticamente se me va a cambiar esto y el objeto como tal se llamaría base. ¿Listo? Yo lo voy a dejar como US Evolution, lo voy a dejar así, ¿listo? Y si estuviéramos hablando de un archivo Excel, aquí también me da la opción para cargar por pestañas. Si yo no quiero que me cargue la hoja o la pestaña 1, pues quiero que me cargue la pestaña 2 o la pestaña 3, pues también lo va a tener. Una vez yo tengo esto, entonces lo que yo usualmente hago simplemente es que copio aquí, listo, y bueno, igual le doy a importar. Cuando yo le doy a importar, aquí ya me carga, en mi environment me va a cargar la base de datos. Una cosa para tener en cuenta, entonces cargar datos, yo lo que hago simplemente aquí es control V, pegar lo que yo ya tenía en mi code preview, para que la próxima vez que yo vaya a cargar este script, simplemente señale ese código y lo corra y automáticamente se me va a subir la base de datos. ¿Listo? Y fíjense también que para esta lectura de esta base de datos necesite este paquete, Library Reader, que automáticamente aquí, pues yo ya lo debería tener instalado. Y fíjense pues que ya está chuleado, ¿listo? Entonces eso y ya me cargó aquí mi base de datos. Para verla simplemente le doy clic aquí y pues aquí me va a aparecer. Yo puedo organizar esto en orden alfanumérico, lo puedo organizar por orden de menor a mayor en cualquiera de estas variables. ¿Listo? Ahora vámonos un poquito a la base. Ya tenemos esto, cargar datos, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo manipular columnas, por ejemplo. Vamos, columnas. Entonces, primero que todo, para llamarla a referirme, pues yo ya voy a escribir la base de datos Pollution. Y fíjense que aquí R me va a hacer una imagen o una previsualización de la base en cuestión. Aquí pues simplemente me muestra una preimagen de eso y yo quiero esto. ¿Listo? Pero si yo cojo y digamos, señalo esto y le doy control enter, me va a aparecer también una imagen previa sí, una imagen previa de la base de datos. Me dice simplemente que es una tabla de 41 filas y 8 columnas. ¿Listo? Y pues aquí las podemos ver. Si yo quiero entrar más en cuestión, ¿cierto? Eh, para referirme, por ejemplo, a una columna en específico, lo que yo voy a hacer a esta base de datos es que le doy símbolo de pesos. Y el símbolo de pesos, después del nombre de la base de datos, el símbolo de pesos siempre me va a referir a cada una de las columnas. Entonces, supongamos que quiero ver la población para cada una de estas ciudades. Entonces, yo le doy aquí population, que es el nombre de esta columna, ¿cierto? Y le doy control enter y pues me va a mostrar todas las valores de esa columna o esa variable referida a esas ciudades, listo, de Estados Unidos. Eh, Supongamos que yo lo que quiero es calcular, digamos, el tamaño promedio de todas estas ciudades, ¿cierto? Entonces, para eso voy a poner aquí calcular promedio. Entonces, para calcular el promedio, está la función min. Fíjense acá, min. Esa ya es una función base, o sea, ya está predeterminado. ¿Y de qué? Pues de esa población. Entonces, lo que yo haría simplemente sería referirme a esta columna. Sí, yo no necesito los valores de la otra, sino solamente esa columna. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente le doy aquí copiar y pegar acá. ¿Listo? Y le doy control enter y automáticamente me va a aparecer el promedio de los valores de las poblaciones para esas ciudades. ¿Listo? Asimismo, pues yo puedo tener otro tipo de funciones como min, ¿sí? Min, ¿qué me va a hacer? Pues me va a sacar el valor mínimo de todas esas poblaciones. Entonces, aquí voy a poner acá
1000 y me va a sacar que efectivamente es una de las ciudades que tiene 71 de valor. ¿Listo? Y fíjense que está acá. Asimismo, pues hay otra función que se llama max, ¿sí? De lo mismo. Y me va a sacar la ciudad pues más poblada. ¿Listo? Tenemos mínimos, tenemos máximos y también podemos sacar la desviación estándar, SD, de esos mismos valores. La desviación estándar de las poblaciones de las ciudades y pues aquí me la saca, que es 579. Si yo quisiera hacer lo mismo para las otras columnas, pues lo puedo hacer perfectamente. Pero, por ejemplo, hay unas funciones muy útiles que sirven para resumir esas estadísticas que acabo de calcular. ¿Y cuál es? Es la función summary. Entonces, mediante la función summary, fíjense, también esta base, no necesito precargar nada. Para esa función, lo mismo, llamo a la columna o el vector de variables que quiero sacar las estadísticas y le doy control enter y pues aquí ya me va a sacar los valores mínimos, el primer cuartil, el segundo cuartil, el promedio, el tercer cuartil y el valor máximo. ¿Listo? Entonces, son maneras resumidas de hacer. Entonces, calcular promedio, aquí voy a poner calcular valor mínimo, ¿sí? Aquí es calcular valor máximo y aquí es calcular la desviación estándar. ¿Listo? Y este es simplemente unas estadísticas. ¿Listo? Ya tenemos esto para cada una de las columnas. Ahora, yo voy a guardar, ¿listo? Y esto también es importante, guardo aquí, ¿cierto? Y voy a cerrar, ¿listo? Entonces, para la cerrar, simplemente yo cierro aquí, ¿ok? Y pues puedo cerrar acá, sí, vamos a cerrar aquí, y le voy a decir que guardar, ¿listo? Entonces, ahora, cuando yo vuelva a abrir mi archivo o mi script, aquí, fíjense que está acá, script. Ustedes pueden ignorar esto. Y fíjense pues que ya me va a cargar la base de datos que yo ya había trabajado. Si ustedes notan que no le carga, pues ya saben que lo que tienen que hacer, supongamos que ustedes abren la base y no tienen nada cargado, ¿cierto? Está así. Pues simplemente se van a donde yo sé, y para eso yo comento los datos, cargar datos, y ejecuto estas dos líneas que son las que yo necesito para cargar los datos. ¿Listo? Entonces, una vez yo le doy control enter, pues ya me carga de nuevo la base de datos. ¿Listo? Y supongamos que yo quiero sacar otra vez la charla de estadísticas, pues otra vez, como yo fui ordenado, simplemente señalo lo que necesito y le doy control enter y me va a sacar los mismos valores pues que ya había tenido anteriormente. ¿Listo? Esa es una manera la más sencilla para cargar las bases de datos. Por último, este numerito de acá, esto que están viendo acá, es la RAM que está ocupando en su memoria de su computadora en estos momentos. Es poquito, pues porque es una base de datos pequeña, pero si tuviéramos unas bases de datos más grandes, más pesadas, pues esto les va a ocupar más. A veces, si ustedes tienen muchos objetos o muchos datos cargados aquí, una recomendación es simplemente liberar espacio que no se esté usando y pues les va a liberar un poquito. Ahora, esto es muy a grosso modo cómo sacar algunas estadísticas básicas, pero asimismo yo pudiese operar entre columnas. Entonces, digamos que por cosas raras de la vida, yo quisiera multiplicar, digamos, la temperatura con la población. Yo lo puedo hacer igual a como hemos venido mirando alrededor de esta sesión, que es, voy a crear primero una nueva columna. Entonces, digamos, crear una nueva columna. ¿Listo? Entonces, no, más bien lo que voy a hacer es que estos datos de población, por ejemplo, obviamente deben estar en miles o en millones, no sé. Vamos a suponer que están en miles. Entonces vamos a agregarle los tres ceros, ¿listo? Entonces, ¿cómo le agrego eso a una nueva? Lo primero es que voy a crear una nueva columna, ¿cierto? Dentro de mi base de datos. Entonces, dentro de US Air Pollution, lo voy a dar con el signo de pesos. Aquí me va a llamar las nuevas columnas, pero como voy a crear una nueva, entonces le voy a poner simplemente, digamos, le voy a poner el nombre completo, population, simplemente para que sepamos que se refiere a la población sin ¿qué? Sin miles.
Y acá le va a decir entonces operador de asignación y le voy a indicar entonces, cójame la columna de la población que yo ya tenía, le voy a decir, cójame la columna de la población que yo ya tenía y multiplíquelo por 1000, ¿listo? Y le voy a dar control enter. Entonces cuando yo le doy control enter, pues ya no va a tener 8 columnas, sino 9, la vuelvo a abrir y fíjense acá, pues que ya tengo la población que está, digamos, en unidades normales porque la multipliqué por 1000, ¿vale? Entonces digamos que este sería un número más cercano, más realidad. Esto es simplemente para explicarles cómo puedo crear una columna con base en funciones o procesos de linealización de otras columnas. Listo, entonces yo ya tengo esto. Y ahora, digamos, quiero empezar a hacer unas primeras gráficas de cómo se ve esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a crear aquí. Ah, bueno, otra cosa importante que quiero mostrarles es, yo puedo crear chunks alrededor del mismo script, o chunks básicamente son como secciones dentro del mismo script por los cuales yo me puedo ir moviendo más fácil. Entonces, a esta nueva sección que le vamos a crear, le voy a poner visualización, ¿listo? Visualización de datos. Y fíjense, voy a escribir los mismos asteriscos aquí y aquí voy a colocar otros numerales, perdón. Y con esto aquí se me creó un chunk, ¿listo? Como yo he estado trabajando en otras cosas, digamos, aquí lo voy a poner cargue, aquí, por mi gran, aquí voy a colocar cargue y manipulación de datos y creo otros. Y fíjense acá ya tengo dos. Tengo carga y manipulación de datos que me va a llevar acá donde yo estaba. Y vamos a abrir visualización, que es donde lo que ¿listo? Aquí a esto de funciones calculadora también puedo escribir como otro chunk, otro capítulo que se llama funciones básicas, pero ejemplo, ¿listo? Y ya tengo entonces mi script con base en los tres niveles. ¿Listo? Carga y manipulación de datos, visualización de datos, ¿cierto? Para cualquiera de donde yo me quiera orientar, pues va a ser una manera más fácil. Ahora, para visualizar, la manera más sencilla de hacer un gráfico es mediante la función plot. Entonces, plot ya viene también precargado y vamos a cargar, por ejemplo, las poblaciones, ¿no? Que acabamos de tener. Entonces, para cargar las poblaciones, yo otra vez me refiero a mi base de datos, ISL Pollution, y aquí entonces le digo que quiero que me grafique la población. ¿Listo? Perdón, le damos control enter. Y aquí entonces me va a hacer un gráfico muy sencillo de la población de las ciudades. ¿Listo? Entonces aquí tenemos valores en el eje X, son cada una de las ciudades que tenemos, que son 41, ¿cierto? Y para cada una de estas ciudades tenemos los valores de las poblaciones. ¿Listo? Hay unas poblaciones más grandes que otras. De pronto, aquí para simplificar un poquito la vista y todo, pues vamos a referirnos solamente a las poblaciones ya en miles. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra vez. Y no me lo estoy sacando, no sé qué es. Era Popul. ¿Listo? Popul. Y bueno, ya la tenemos aquí. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver más claramente que de pronto hay un valor atípico aquí en 3500. Y bueno, la mayoría se ubica entre 0 y 1500. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos eso. Yo quiero particularizar o quiero customizar un poquito más este gráfico. Lo que puedo hacer es crearles títulos, ¿cierto? Entonces, un título se crea con la función main igual, fíjense acá, y le voy a poner entre comillas el título del gráfico que yo quiero que tenga. Entonces, para este caso puntual, digamos que yo quiero que sea gráfica, población, ciudades, ¿listo? Y cuando le doy control enter, pues aquí me agregó el título. ¿Listo? Asimismo, pues bueno, si uno quiere ser más puntual, pues aquí lo puedo colocar. Aquí, lo tengo en inglés, ¿no? Gráfica producción. Y aquí me coloca con tildes, etcétera. Ahora, yo a esto quiero mejorarle también los ejes, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Otro de los argumentos de esto, bueno, acuérdense cómo saber qué argumentos tiene una función. La manera más fácil sí es sombrear la función, ¿cierto? Y le F1, o bueno, lo buscan directamente aquí en Help, ¿cierto? Y les va a aparecer las gráficas. Entonces, en este caso, yo voy a usar esta, ¿cierto? Y aquí, fíjense, me va a mostrar todos los argumentos que están asociados a esa función, que no son pocos. Usualmente, pues no vamos a necesitar.
indicarle toda esta cantidad de argumentos, simplemente los que necesitemos. Entonces, pues aquí podemos buscar los que requiramos, pero por ahora nos vamos a quedar con la función o el argumento básico para crearle el nombre en el eje X. Entonces, otra vez, ¿cómo vuelvo a mi gráfico? Pues me voy aquí a plots, y en plots pues vuelvo a ver el gráfico. En este caso, XLab va a ser cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, digámosle ciudades, no sé. Y aquí al eje Y vamos a ponerle tamaño de la población. ¿Listo? Tamaño, población. ¿Listo? Le damos control enter y pues acá, vamos a agrandar un poquito, pues aquí ya tenemos entonces los ejes y ya está un poquito mejor el gráfico. ¿Listo? Este es a grandes rasgos cómo graficar. Yo también puedo graficar variable contra variable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para graficar variable contra variable? Lo puedo hacer otra vez, plot, ¿cierto? Y es pollution, vamos a graficar entonces la población, popul, ¿cierto? Contra otra variable cualquiera. Entonces, y es el pollution, y aquí vamos a ver, supongamos que, bueno, esta base de datos es de polución, pues como el nombre lo indica. Entonces, aquí tenemos temperatura, población, este es viento, precipitación, etcétera. Vamos a ver si de pronto aquí lo tengo. El CO2. Estos son los niveles de contaminación, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el CO2. A ver si lo llamé bien. El CO2, ¿sí? Acá. Y cuando le damos control enter, pues entonces lo que me está mostrando este otro gráfico es para cada uno del nivel de población, cómo es el nivel de contaminación. ¿Listo? Aquí uno pudiese decir que de pronto hay una relación directa, pareciera. En fin, eso lo podemos comprobar luego, pues haciendo más gráficas o haciendo pruebas estadísticas. ¿Listo? Entonces, esta es una manera y lo mismo podemos cambiar los nombres de los ejes, de igual manera como lo hicimos anteriormente. Entonces, como yo ya sé más o menos cómo es la lógica detrás de esto, pues yo lo que puedo hacer es simplemente copio el código que yo ya tenía aquí arribita y lo voy a poner acá, ¿listo? Y aquí voy a poner gráfica población versus polución, ¿cierto? Vamos a poner contaminación, USA, ¿cierto? Entonces, en el eje X ya no va a tener las ciudades, ¿cierto? Sino que voy a tener las poblaciones. Entonces, aquí voy a poner eh, población. Y en el eje Y ya no va a tener el tamaño de la población, sino que va a tener la contaminación, digo, los niveles de contaminación. Y aquí, pues, ya cuando le doy control enter, pues ya me queda una gráfica mejor explicada, ¿listo? Con el título, ¿cierto? Y los nombres de los ejes. Esto es a nivel básico. Obviamente yo puedo mejorarlo infinitamente, puedo agregarle colores, agregarle tendencias, que para eso están estas funciones de Help en las cuales ustedes pueden verificar qué tanto pueden agregarle a estas gráficas. ¿Listo? Lo otro que les quería indicar es que también yo puedo cambiar el tipo de gráfica. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Fíjense otra vez, aquí yo lo que puedo hacer es plot F1 acá en ayuda y por aquí vamos a ver si aparece la función plot speed distance. O bueno, esto de una vez que lo estamos viendo, hay otra manera para la que yo pueda visualizar dos gráficas dentro de la misma. Entonces, para hacerlo, yo puedo decir par, esta es una función que aquí me la están mostrando un poquito. De hecho, lo que voy a hacer es simplemente copiarla y la voy a poner acá. Par en front, y en este le va a indicar la cuadrícula del número de gráficas que yo quiero que tenga. Digamos que en este caso yo ya tengo dos gráficas, ¿cierto? Yo quiero para ese caso puntual que tenga una fila, dos columnas. Entonces, esto es importante, R siempre va a indicar, igual digamos matricialmente, filas, columnas. Entonces yo le voy a decir en este caso, quiero que me grafique una fila, ¿cierto? Y dos columnas de los gráficos que sean, ¿cierto? Entonces, una vez yo ejecuto, perdón, aquí me faltó. Fíjense, aquí R me está señalando con una X, un match opening bracket, básicamente está diciendo que me faltó cerrar un entre paréntesis.
Y una vez ya lo cierre, pues ya no me va a mostrar ese error. ¿Listo? Entonces lo vuelvo a correr. Ah, bueno, aquí me sacó un mensaje de error, pero lo que yo quiero ver es si yo ahora al graficar esto otra vez, que simplemente señalándolo, ¿cierto? Y volviéndolo a correr, me va a sacar alguna forma, pues, que yo pueda tener las dos gráficas al mismo tiempo. Digamos que en este caso no lo sacó y vamos a ver qué fue. Part in fraud. Otra vez, si yo no sé, si yo no estoy seguro de algo, pues simplemente vuelvo aquí a la ayuda y aquí me va a decir cómo debiera tener yo esto. A ver, 5. Mostrar. Listo, ya. Simplemente volver a señalar y volver a crear el código. Entonces, fíjense acá lo voy a poner un poquito más grande, que lo que me está haciendo es eso. Le indiqué es que ahora las gráficas que yo haga, póngamelas o sitúemelas siempre en una fila y póngame dos columnas para cada una de las gráficas. Si yo quisiera ponerlo al revés, por ejemplo, que esté una sobre la otra, pues lo cambio, ¿no? Para que me muestre dos filas y en una sola columna. ¿Listo? Entonces puedo volverlo a correr y vuelvo a correr estos, ¿cierto? Y fíjense que ya ahora lo sacó de una manera diferente. Se me hizo acá. ¿Listo? Entonces lo sacó de una manera diferente. Lo sacó dos filas, una columna. ¿Listo? Esto es como ustedes quieran ir presentando sus resultados y sus gráficas. Aparte de esto, entonces, hay otras funciones para graficar, las cuales les voy a mostrar, pero antes voy a colocar un comentario que diga graficar, más bien, encuadrar más de una gráfica. ¿Listo? Y por si acaso, si ustedes quieren pues volverlo a iniciar como estaba antes, pues le dan simplemente uno a uno, ¿cierto? Y pues ya otra vez, cada vez que ustedes vuelvan a correr una gráfica, les va a mostrar solamente en la misma casilla. ¿Listo? Ahora, podemos hacer también histogramas. ¿Listo? Sencillos. ¿Cómo se hace histograma? Pues con la función hist del paquete graphics, ¿cierto? Y lo mismo, la variable que queramos hacer. Pues vamos a tener US el pollution, ¿cierto? Y aquí vamos a hacerle, digamos, a la contaminación, ¿cierto? Y acá pues me sacó el histograma, está muy grande, ¿listo? Aquí me sacó el histograma de eso. Si esto sigue la misma lógica del código o de la gráfica que hicimos anteriormente, entonces yo también le puedo mejorar este título y le puedo cambiar los títulos de los ejes. ¿Cómo lo hago? Pues lo mismo. Como yo ya sé y entiendo un poquito la lógica, pues simplemente vamos a copiar y pegar eh, en el código de abajo. ¿Listo? Entonces aquí lo copiamos y aquí simplemente pues le va a cambiar esto. Entonces le va a poner más bien histograma de contaminación. ¿Listo? Acá en el eje X, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener cada una de las ciudades. ¿Listo? Entonces, para este, pues sería nuestras ciudades, ¿cierto? Y para el eje Y, pues tenemos la frecuencia. ¿Listo? La frecuencia que se repite. Entonces, la frecuencia. ¿Listo? Y otra vez corremos y pues ya me mejoró un poquito más este histograma. ¿Listo? No, pero para el eje X, Carlos, sería no ciudades, sino la polución, sino la Ah, contaminación, sí. los niveles de Sí, contaminación. Y ahí en el eje Y sí sería la frecuencia o el número de ciudades que presentan esa clase que se ese repite. nivel de polución. Ujú. Ah, correcto. Listo. Entonces, aquí, bueno, otra vez vuelvo a correr y ya se me corrige eso. Gracias. ¿Listo? Entonces, ya me quedé ahí. Gracias, profe. Y ya tenemos entonces un histograma y tenemos unas gráficas sencillas. Otra vez, puedo hacer otras gráficas un poquitico más complicadas. Por ejemplo, vamos a hacer otra gráfica. Entonces, voy a poner aquí gráfica 1, por un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Primero que todo, voy a poner unos ejes, ¿listo? Que ya tengo cargados con este tipo de funciones en lab.
tengo que dar acá este operador de asignación. MLab es simplemente un objeto que yo le llamé MLab. Y para eso entonces le voy a poner aquí entre paréntesis, eh, no sé, como digamos, eh, empresas, por ejemplo, empresas mayores a 20 trabajadores. ¿Sí? Algo así. Y a esto mismo lo puedo copiar aquí y le puedo decir YLab, listo. Estas son maneras sencillas y un poquito de pronto más limpias para presentar estos gráficos. Y para esta otra simplemente le voy a poner el tamaño de la población. Le voy a poner aquí, tamaño de la población, ¿cierto? En miles. ¿Listo? Y pues lo corro. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Simplemente asigné a estos valores o a estos objetos esto. Entonces, como yo le puse aquí, entre comillas, a cada uno, y fíjense que está incluso en verde, en mi programa el verde va a significar el texto, ¿sí? Como tipo texto. Entonces, básicamente estos dos objetos que yo acabo de crear son objetos, ¿sí? Objetos de tipo carácter. Y lo que yo pudiese hacer es, en vez de indicarle aquí xlab, el título como tal, le puedo indicar este objeto y automáticamente R me lo va a reconocer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hagamos otro gráfico. Entonces pongamos plot, ¿cierto? Y empecemos a graficar. En este caso, y voy a hacer otro tipo de gráfico, voy a hacerlo teniendo en cuenta solamente las variables. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Voy a graficar la población, ¿cierto? En función de las empresas. Las empresas en este caso van a estar representadas por la variable mano. Mano es el número de empresas que tiene cada ciudad, algo así. Entonces aquí le voy a poner este simbolito, este virgulillo, y en este le vamos a colocar en función de las empresas, ¿listo? Toma. Y ahora, esta es otra manera de graficar, le voy a poner data. Ese es el segundo argumento porque no le estoy indicando, fíjense que es diferente como yo graficaba aquí anteriormente, que yo primero le llamaba la base de datos y luego la variable. Aquí estoy llamando las variables y luego le estoy indicando en data igual de dónde lo va a tomar. Pues simplemente de USL Production, ¿cierto? Y hagámoslo así, por ejemplo, y grafiquemos. Y fíjense, acá ya me está graficando uno contra otro, ¿cierto? Está graficando la población contra el número de empresas que tiene o el número de industrias que tiene cada una de las ciudades. Creo que esta gráfica me gusta más porque muestra una relación más directa y positiva entre estas dos variables. ¿Listo? Ahora, yo quiero cambiarle estos títulos, como les había dicho. Pues lo que yo puedo hacer es simplemente acá le voy a decir slab, slab igual, ¿sí? Y le voy a decir a qué, al mlab que me acabo de inventar, ¿cierto? Y lo mismo para el otro, ylab, no, ylab igual, y le voy a decir a que le acabo de decir, a ylab, ¿listo? A ylab, ok. Ajá. Vamos a ver si lo saca, y bueno, ahí lo sacó, entonces fíjense acá, acá, listo, ya lo sacó, empresas mayores a 20 trabajadores, ¿esto por qué es útil? Eh, Imagínense que ustedes tienen no solo un gráfico, sino bastantes gráficos, ¿cierto? Digamos que no solo grafique esas dos, sino que grafique todas las posibles combinaciones de esa base de datos. Entonces, en vez de ponerme a escribir o a copiar y pegar todos estos títulos, pues yo simplemente simplifico y ya le digo, ya sé que este título va a ser igual para esto y el título para el eje Y va a ser igual a este. Y con eso simplifico un poco más. ¿Listo? Esa es una otra manera de graficar, fíjense. Una, estoy indicándole las variables, ¿cierto? Y luego de dónde saca la base de datos. Y en la otra simplemente le estoy indicando base de datos variable, o base de datos variable contra base de datos variable, que es este caso. ¿Listo? Cualquiera de las dos es perfectamente ok. Ahora voy a hacer otra gráfica. Aquí le voy a poner gráfica 2. Y en esa gráfica 2, lo que voy a hacer es lo mismo, voy a tomar exactamente esta gráfica acá que tenía aquí, ¿listo? Y a esa gráfica voy a hacerle otra cosita. Entonces, voy a escribir aquí. Mm, Ya les muestro que estar haciendo eso. De la base de datos, ¿cierto? Y vamos a decir que sea igual a ¿listo? Y ahora corro esto todo junto.
Bueno, aquí no lo estoy sacando. Oh, perdón. Para la población, claro. Estoy graficando bajo la población. ¿Listo? Y lo mismo quiero hacer para la otra variable, para la variable de contaminación, que en este caso va a ser mano. ¿Listo? Fíjense que cuando yo corrí ese código el primero, se aparecieron unas líneas pequeñas acá, y cuando yo corra este otro, deberían aparecer unas líneas pequeñas acá. ¿Listo? Y no lo mostró, no lo mostró, a ver, de pronto, eso, ya, perdón, era side igualados. Entonces, una vez yo lo tengo, lo voy a agrandar un poquito. Fíjense, esas líneas pequeñas que hizo ahí, simplemente es como el conteo o las pequeñas frecuencias de cómo se están repitiendo los datos. ¿Listo? Entonces, a un gráfico simplemente de observaciones, le puedo agregar un pequeñito, digamos como un histograma de cómo se están distribuyendo cada una de esas observaciones. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí podemos ver claramente que la mayoría de estas observaciones se concentran en este cuadrante de acá. ¿Sí? Y pues ya aquí son valores más atípicos. ¿Listo? Eso es, y para que vean cómo uno puede ir personalizando todos estos gráficos. Ahora, vamos a poner otro gráfico que sea un gráfico bivariado. Entonces, acuérdense que yo ya les había mostrado, de hecho, cómo se puede encuadrar para que tenga más de un gráfico. ¿Listo? Ahora, lo que yo puedo hacer es generar algunos valores outliers, identificándolos y diciéndole, ok, exclúyame esos, por ejemplo, para que no los tenga más. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer, bueno, antes que nada, quiero que calculemos, por ejemplo, y esta es otra importante, voy a subir un poquito, mostrarles la correlación, que yo creo que esa también era importante de hablar antes de. Para calcular estas estadísticas, otra muy importante que ustedes estarán trabajando bastante es la correlación. Entonces, aquí, calcular correlación. Entonces, para calcular la correlación, simplemente es con la variable, la función core, fíjense acá, core, de lo mismo, variable contra variable. Entonces voy a coger US Pollution, ¿cierto? De la población, ¿cierto? Contra US Pollution de las manufacturas. ¿Listo? Y fíjense entonces que yo aquí ya tengo este número que es interesante y es que hay una correlación del punto 95, o sea, bastante. ¿Listo? Eso es algo pues que van a trabajar bastante y es lo que nosotros quisiéramos de alguna manera graficar o bueno, indicar en todas estas gráficas que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer muchas. Voy a hacer otra. eh, Aquí, por ejemplo, de chipplot. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá, de una manera fácil, with otra función que básicamente está predeterminado de US Pollution, ¿cierto? Y lo mismo, voy a decirle gráfica, que me grafique las dos variables. La industria manufacturera junto con la población, junto con popul se llama, ¿sí? Y lo mismo, lo va a hacer xlab igual a lab igual a un lab, listo, y el lab igual a lab, listo. Y este es simplemente otra manera de customizar, lab, lo va a decir 0.9. Y vamos a ver qué tipo tengo. Básicamente tengo el mismo, pero ahora le voy a agregar el otro gráfico que yo quiero. Entonces, lo mismo, US Air Pollution, y para esto le voy a decir chipplot. Sacó la gráfica o la- mm, ok, aquí me está diciendo, por ejemplo, esto es chévere. Yo necesito usar la función chipplot pues para que me haga esa gráfica que necesito, pero el tema con eso es que está precargado, necesita precargar de este paquete que se llama MBA. ¿Listo? Entonces, yo me puedo ir acá, por ejemplo, y le doy MBA, ¿cierto? Y fíjense que no lo tengo precargado. Esa es la razón por la que no me aparece nada relacionado aquí. Entonces, lo que yo puedo es simplemente aquí chulearlo para cargar el paquete
Y este lo puedo pegar aquí, Library MBA, acá. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque yo ya sé la próxima vez que cargue el archivo, que si yo para hacer esta gráfica que estoy intentando hacer acá, necesito usar este paquete, pues simplemente yo ya sé que simplemente corro esas dos líneas de código y ya me queda. ¿Listo? Entonces, otra vez, miren, pues, este chipplot. Y fíjense, pues, que ya aquí me aparece chipplot para la función que antes no me aparecía. ¿Listo? Y lo mismo, pues, a esa función que yo acabo de hacer, pues vamos a tener las industrias manufactureras y la población, ¿listo? Y la población, y lo va a decir control enter, ¿listo? Entonces, acá simplemente me está mostrando la distribución chi de de estos datos, ¿listo? Esas son maneras diferentes y otro tipo de gráficas que podemos hacer. Podemos incluso, a ver si me carga Stats. Fíjense, este es un paquete que ya viene precargado y es otro tipo de gráfica. Listo, de US Evolution. Listo. Y para ese, entonces, voy a decirle, bueno, dejémoslo solo así. ¿Listo? Y fíjense acá, este es otro tipo de gráfica que estamos viendo aquí. Y lo que está graficando aquí es simplemente para cada uno de los objetos o IDs que yo tengo, en este caso estamos hablando de ciudades. Entonces, para cada una de las ciudades, que son las 41 ciudades que tenemos, vamos a tener el componente como está graficando cada una de esas variables. O sea, cada una de las 8, o bueno, en este caso, sí, 8, 7, 8 variables que tenemos para cada ciudad. ¿Listo? De pronto no es tan intuitivo, pero son gráficas que sirven. Yo, si digamos, yo quisiera personalizar un poquito esto, puedo decir sex igual, aquí ya me lo está ayudando, sex igual a 0.60, por ejemplo. A ver si me ejerce un cambio. No parece que haya mucho cambio. De pronto sí lo hace por aquí. Bueno, esta, y les voy a poner aquí, por ejemplo, gráfica. ¿Listo? Eh, podemos tener la función o la gráfica básica del scatter plot que vamos a tener aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer una función pairs, ¿listo? También parte de la base de la base predeterminada de graphics. Y con pairs lo mismo, le vamos a decir US Evolution. Y lo mismo, vamos a hacer algún par de indicaciones. Acá, por ejemplo, le voy a decir ch, um, esto y le voy a decir igual. Listo. No, yo creo que sí ya debió coger. Pero, bueno, perdón. Entonces acá y llamo a la variable de población. No lo está cogiendo. Bueno, vamos a hacer. Bueno, esperen, yo arreglo esto aquí, pero lo que les quería decir antes de eso es que acuérdense que nosotros podemos mezclar funciones. Yo que estoy haciendo aquí, yo le estoy indicando que me emparejen, ¿cierto? Las gráficas que estoy haciendo para que las queden en un solo cuadro. Lo que yo quería mostrarles antes de eso, yo aquí, por aquí arribita, yo calculé, acuérdense, la correlación, ¿cierto? Que me dio 0.95, bla, bla, bla. Yo también puedo aplicar una función dentro de una función. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es, por ejemplo, redondear, ¿cierto? La correlación. Entonces, ¿cómo lo redondeo? Acuérdense que lo vimos con round, ¿cierto? ¿Round de qué? Puedo hacerle toda esta cosa, ¿listo? Entonces, lo meto aquí adentro, le doy coma y le voy a decir el número de dígitos que quiera. En este caso no quiero que sea todo esto, sino simplemente dos dígitos. Cuando yo lo que hago, pues fíjense que aquí me lo está redondeando. Esa es la misma lógica que hay detrás de hacer esto que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo es simplemente metiendo, por ejemplo, with, lo que estoy haciendo es agregando, ¿sí? Una función a lo que yo ya estoy haciendo dentro de la gráfica que me está calculando aquí y dentro de la distribución chi. ¿Listo? Esas son maneras para que vean que uno puede hacerlo de muchas formas.
y igual manera yo puedo tener algunas gráficas interesantes. Eh, Profe, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Perfecto, Carlos. No hay lío. Súper bien. ¿Listo? Sí, para eso. Ya, entonces finalizo. Mil gracias.